¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de este video es aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a todo lo que hemos dado en el ciclo de miembros antes de dejar miembros y pasar a cabeza y cuello. En algún momento nosotros le vamos a tener que tomar alguna evaluación. Por ahora no les puedo decir ni cuándo ni cómo porque no lo sabemos, pero les vamos a avisar con suficiente tiempo. Pero sepan que en algún momento le vamos a tener que tomar una evaluación si esto sigue así. Por eso la idea es que ustedes lleven la materia al día y que antes de cerrar el ciclo de miembros y comenzar con cabeza y cuello quede todo esto clarísimo. De todos modos, si siguen teniendo dudas, después me pueden preguntar por Facebook que yo las respondo. Muchas veces son cosas que uno las puede responder en 2 renglones y a veces son cosas que necesitan por ahí un tratamiento con algún dibujo explicándolo. Bueno, haremos otra vez otro video si hay más dudas y las aclaramos todas juntas. Una de las cosas que más me han preguntado es la nomenclatura. Por ejemplo, Mara San Martín pregunta la nomenclatura que vamos a utilizar en los parciales. Está preocupadísima con eso, Mara. La nomenclatura que vamos a utilizar, en general le vamos a poner las dos. Cuando le formulemos una pregunta en un examen, le vamos a poner las dos o le vamos a aceptar cualquiera de las dos. No se compliquen con eso. La verdad no hay tanta diferencia. No es que es otra cosa completamente distinto. Algunos músculos son distintos, algunos accidentes óseos. Por ejemplo, hace poquito tiempo Dina preguntaba por qué yo no había nombrado el músculo piriforme con los músculos de la cintura pélvica. Y la verdad es que el piriforme es el piramidal, pero el resto de los músculos se llaman igual. No hay tanta diferencia, nosotros les vamos a aceptar las dos cosas, pero la realidad es que ustedes deberían estar familiarizados con las dos nomenclaturas. ¿Por qué les digo esto? Porque la idea de la nomenclatura internacional es que todo el mundo use la misma. No es nueva, la nomenclatura internacional es de 1895, que es la nomenclatura de Basilea, y con posteriores modificaciones fue variando, pero la idea de que todo el mundo use los mismos nombres ya viene de hace más de 100 años. No se ha impuesto todavía. Se siguen usando los nombres tradicionales, se siguen usando los nombres propios, cuando ya en aquel entonces la nomenclatura taxativamente decía quedan abolidos los nombres propios. Se siguen usando, el uso los ha impuesto de una manera que ustedes lo van a tener que conocer, porque ustedes van a leer en otras materias el fondo de saco de Douglas, el ligamento de Cooper, el conducto de Stenon. Son cosas que ya están tan impuestas que va a pasar mucho tiempo que se hagan, si alguna vez ocurre, que se hagan como está establecido en la nomenclatura internacional. Así que ustedes tienen que estar familiarizados con las dos nomenclaturas. Por eso nosotros les vamos a tratar de dar las dos o le vamos a aceptar cualquiera de las dos. Una cosa, la nomenclatura internacional, como está establecido originalmente, es en latín. Cuando ustedes consultan la nomenclatura, que es un libro así, que tiene 3 columnas, la nomenclatura tradicional, el nombre en latín de la nomenclatura internacional y la traducción al idioma, en este caso el nuestro, ¿sí? Pero la nomenclatura original es en latín y después nosotros lo pasamos al castellano. A veces se generan problemas. Por ejemplo, el otro día Dylan preguntaba ¿con qué otro nombre se puede encontrar el cuadrado carnoso de Silvio? Y yo le contesté que es el accesorio del flexor largo común de los dedos. Pero está tan impuesto el cuadrado carnoso de Silvio que yo creo que ustedes tienen que conocer los dos términos. Son nombres que se han usado durante muchísimos años y no va a ser fácil que desaparezcan de un día para el otro. Así que bueno, eso con respecto a la nomenclatura. ¿Queda claro entonces, Mara, cómo es esto? Bien. Bueno, seguimos un poquito con las otras dudas que tienen. Otra pregunta que hicieron varias veces es ¿qué tenemos que saber de anatomía topográfica?
anatomía topográfica era una materia aparte. Si ustedes agarran los libros, por ejemplo, de Testud, son 4 tomos, Testud-Latarjet, y 2, que es el Testud-Jacob, de anatomía topográfica. O sea, son 6 tomos en total. Antiguamente, yo no llegué a esa época, era otra materia. Uno tenía anatomía descriptiva y después cursaba en segundo año anatomía topográfica. A veces hay ciertas regiones que nosotros sí se las damos, sí las mencionamos, y a veces es un poco confuso porque uno no conoce el resto de las regiones, pero bueno, algunas se las vamos a dar. No es algo que le vayamos a preguntar cuáles son los límites de tal región, pero la verdad es que la anatomía topográfica es estudiar lo mismo que ustedes han estudiado en anatomía descriptiva, pero en regiones donde uno les pone límites a esas regiones que tienen límites concretos, y uno estudia qué hay en los distintos planos, desde la piel hasta el hueso, por ejemplo, en la región antebraquial anterior, en la región del codo, qué sé yo, hay un montón de regiones que tienen sus límites y lo que hay en cada uno de los planos. Muy pocas veces les vamos a preguntar algo de eso, y si se pregunta, se lo vamos a decir. Por ejemplo, Débora Sánchez pregunta por el triángulo de Scarpa. ¿Ven? Ese es un concepto de anatomía topográfica. El triángulo de Scarpa es parte de la región de la cadera, que ustedes cuando agarran un libro de anatomía topográfica les van a mostrar, les va a decir que la región de la cadera y cómo se subdivide. Entonces vamos a hacer un dibujito, algo que ya hemos hecho varias veces, un borde anterior del coxal. Vamos a hacer un coxal del lado derecho, el borde anterior visto desde adelante. Entonces tenemos la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura innominada, la espina ilíaca anteroinferior, escotadura del psoas, eminencia iliopectínea, espina del pubis, ángulo del pubis, rama isquiopubiana, agujero isquiopubiano. ¿Se acuerdan todo esto, no? Obviamente sí se acuerdan. Esta era la arcada crural. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo lo que pasaba por acá? Bien. Vamos a considerar una línea vertical que pasa por acá y otra que pasa por acá, por el ángulo del pubis y por la espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Esto que está acá es la región de la cadera. ¿Qué se insertaba acá? Acá se insertaba de todo. Vamos a nombrar al sartorio, ¿sí? Que era un músculo que hacía esto, contorneaba por dentro la rodilla y se insertaba en la pata de ganso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la pata de ganso? Sartorio, recto interno, semitendinoso. Un músculo de cada uno de los 3 grupos musculares del muslo. Sartorio, grupo anterior, inervado por el crural. Recto interno, grupo interno, inervado por el obturador. Semitendinoso, grupo posterior, inervado por el ciático. Bien. Este es el sartorio. En la rama isquiopubiana se insertaban los músculos aproximadores que iban hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Acuérdense que hay un plano superficial que es el pectíneo y el aproximador mediano, atrás el aproximador menor y más atrás de todo el aproximador mayor. ¿Se acuerdan eso? Padre, hijo, abuelo. El aproximador que yo veo por delante es el aproximador mediano, ¿sí? Este es el triángulo de Scarpa, ¿sí? En la nomenclatura internacional se llama triángulo femoral. Y también lo pueden ver como triángulo medial. ¿Por qué como triángulo medial? Porque el límite inferior de la región es esta línea que se traza por el punto donde se une el aproximador mediano con el sartorio
y por atrás del muslo pasa por el surco glúteo. Son reparos anatómicos de superficie muchas veces, porque una anatomía topográfica, cuando ustedes leen, les van a decir, bueno, acá está la piel, hay relieves de tal músculo, abajo de la piel está el celular subcutáneo, hay venas superficiales, nervios superficiales. Bien, este triángulo que está acá sería el triángulo lateral, que está limitado, si queremos, vamos a extendernos un poquito más, por el tensor de la fascia lata, ¿sí? Inferiormente es esta línea que ya les dije, y el sartorio separa este de este triángulo. Este es el triángulo de Scarpa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está limitado el triángulo de Scarpa? Por el sartorio, inervado por el crural, por el aproximador mediano, inervado por el obturador, y por la arcada crural. Este es el triángulo de Scarpa. Creo que lo vimos en los trabajos prácticos. Si no, está en cualquier libro, en cualquier atlas, en todos lados está el triángulo de Scarpa. Bueno, ¿queda claro esto, Débora? Bien. ¿Se acuerdan todo lo que pasaba por acá, no? Ya que estamos, vamos a hacer un repaso un poquito de todo. Habíamos dicho que acá pasaba el músculo psoas. Y entre la porción psoas y la porción ilíaca, ahí yo tenía el nervio crural, que era el nervio que inervaba los músculos del grupo anterior del muslo. Acá teníamos un ligamento que se llamaba cintilla iliopubiana, otro ligamento acá que era el ligamento de Gimbernard, que era como un triangulito, y estas fibritas se extendían por la superficie pectínea y junto con un espesamiento del periósteo, ahí forman el ligamento de Cooper, ¿sí? Y por acá, ¿qué pasaba? Esto era el anillo crural, por acá pasaban los vasos femorales, ¿sí? Y ¿cómo estaban dispuestos? La arteria, la vena, y a veces acá había un ganglio linfático que se ve, que era el ganglio inguinal profundo de Cloquet. Bien, después vamos a ver que cuando veamos abdomen, de acá para arriba es la región inguino-abdominal y de acá para abajo es la región inguino-crural, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, esto venía todo por el tema del triángulo de Scarpa que preguntaba Débora. Otra pregunta de Débora también era que no entendía la rotación de los vasos femorales. La verdad no entendí bien cómo es la pregunta, pero supongo que se refiere a la disposición de la vena y de la arteria. Acá está la arteria afuera y la vena adentro. Estos vasos iban a correr por el canal femoral que habíamos desarrollado. ¿Se acuerdan que del teórico de músculos del muslo habíamos hecho un corte horizontal? Lo podemos volver a hacer, del muslo, donde habíamos visto cómo pasaba todo esto, ¿sí? El conducto femoral era un conducto con forma de prisma triangular que quedaba ubicado entre los aproximadores y los músculos del grupo anterior, el cuádriceps. Ahí corría esto, tapado por la aponeurosis, que sería la base del triangulito que se forma en el corte. Acá esta es la disposición. Abajo es al revés. Está la vena afuera y la arteria adentro. O sea que es como que la vena se enrolla alrededor de la arteria y pasa por detrás, ¿sí? Acá tengo la arteria, acá tengo la vena. Abajo es al revés y la vena pasa por detrás de la arteria. ¿Cómo estaba formado ese canal? Imagínense que hacemos un corte horizontal del muslo. ¿Qué vamos a ver? El fémur con la línea áspera, la cara anterior. Acá adelante se insertaba el crural en la cara anterior y externa.
acá se insertaba el vasto externo, acá el vasto interno, acá adelante podemos hacer el recto anterior, que era el único de los músculos del cuádriceps que no se insertaba en el fémur, sino se insertaba acá, en la espina ilíaca antero-inferior. Este es todo el grupo muscular anterior, a lo que podríamos agregar el sartorio. Todo esto está inervado por el crural. Habíamos hecho también, ¿sí? Vamos a poner acá, esto es externo y esto es interno, ¿sí? Acá tendríamos que hacer los aproximadores. Entonces vamos a hacer aproximador mayor, aproximador mediano, menor y mediano. ¿Sí? Mayor, menor y mediano. Acá podemos hacer los músculos del grupo posterior, donde tenemos el bíceps. Podemos hacer la porción larga y la porción corta, que viene al intersticio de la línea áspera. Y acá tenemos el semimembranoso y el semitendinoso. ¿Sí? Todo eso estaba rodeado por la poneurosis femoral. Y esto sería el conducto femoral. El conducto femoral es este conducto que tiene forma de prisma triangular con una vertiente formada por los músculos aproximadores y más arriba por el pectíneo. Sería una vertiente postero-interna, una vertiente antero-externa formada por el vasto interno y más arriba por el psoas ilíaco, y una cara superficial formada por la poneurosis femoral. Acá es donde van a transcurrir todos estos vasos. ¿Sí? Los vasos femorales y ese enrollamiento donde la vena pasa por detrás, arriba está adentro y abajo está fuera de la arteria, pasa por acá. ¿Sí? Bueno, ¿queda claro todo esto, Débora? Bien, bueno, borramos esto. Juana preguntaba los límites del rombo popliteo. Vamos a dibujar, visto desde atrás, la epífisis superior de la tibia, la epífisis inferior del fémur, el peroné. Esta es la cara posterior de la tibia. ¿Se acuerdan que acá teníamos esto? La línea oblicua donde se insertaba ¿quién? El músculo sóleo. ¿Sí? Bien. Por acá, afuera del pizarrón, estaría la tuberosidad isquiática. Ahí se insertaban todos los músculos posteriores del muslo, inervado por el ciático. Entonces, acá venía el músculo bíceps, bíceps femoral, porción larga que venía de la tuberosidad isquiática, porción corta de la línea áspera. ¿Sí? En la tuberosidad isquiática también se insertaba el músculo semimembranoso, un músculo que tenía arriba un tendón ancho, inconfundible, que lo habíamos visto en los trabajos prácticos, y abajo se insertaba por tres tendones. Tendón directo, tendón reflejo, que corría acá por la tuberosidad interna de la tibia, y el ligamento popliteo oblicuo, que volvía al cóndilo externo. Y el semitendinoso, que viene por detrás del semimembranoso. También se inserta en la tuberosidad isquiática. Y cuando llega acá, se hace un tendoncito largo, muy delgado, que se inserta acá en la pata de ganso, en la cara anterointerna de la tibia.
¿Se acuerdan que la cara anterointerna de la tibia estaba subcutánea? Yo siempre les digo, tóquense en su propia pierna la cara anterointerna de la tibia. Ahí está la piel y el hueso, menos arriba que se inserta la pata de ganso. Esto es el triángulo superior. Y el triángulo inferior está dado por los dos gemelos que vienen de las tuberosidades interna y externa del fémur, o cóndilos en la nomenclatura internacional, que se iban a unir con el sóleo que se insertaba en la cabeza del peroné y en la línea áspera y formaban el tríceps ural, que a veces se le podría agregar el plantar delgado. Este es el rombo popliteo. Abajo está limitado por los gemelos, interno y externo. Arriba y afuera, el límite superoexterno sería el bíceps femoral y el límite superointerno sería el semimembranoso. No está mal si dicen semitendinoso, pero ¿saben qué pasa? El semitendinoso acá es un tendoncito fino y este borde lo forma el semimembranoso en realidad, no el semitendinoso. El semitendinoso está por atrás, es un tendoncito fino acá y este es un músculo bien ancho. Lo vimos en los trabajos prácticos. Así que bueno, esta era la pregunta que ya queda respondida, la pregunta que hacía Juana Tempesta. Perfecto. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar este mismo dibujo sin salir de acá para responder la pregunta de María Paz Molina del músculo popliteo. El músculo popliteo se insertaba acá, ¿sí? Era un músculo posterior de la pierna que estaban en dos planos. ¿Se acuerdan que había un grupo posterior profundo y un plano superficial? El profundo eran el tibial posterior, el flexor común largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el popliteo. El popliteo se insertaba acá, en la cara posterior de la tibia, arriba de la línea oblicua. Y de ahí, ¿a dónde va? Acá. Al cóndilo externo, como se llama ahora, o tuberosidad externa del fémur. ¿Sí? Acuérdense que en la tuberosidad externa se inserta el popliteo, el gemelo externo y el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. En la tuberosidad interna, ¿qué se inserta? Gemelo interno, ligamento lateral interno y el aproximador mayor. Ahí estaba el tubérculo del tercer aductor o del aproximador mayor. Bien, el popliteo es un músculo muy chiquitito, creo que lo vimos en los trabajos prácticos, sí lo vimos, se lo mostré yo. Es un músculo que preguntaban si era un músculo intraarticular. Es un músculo que está bien pegado a la articulación. Puede haber alguna comunicación entre la bolsa serosa que lo separa y la cavidad articular de la rodilla, pero no es que el músculo pasa por adentro de la articulación de la rodilla. Esa creo que era tu duda, María Paz. Bueno, dejamos esto. Y seguimos. A ver, vamos a terminar miembro inferior. Los alumnos de Sophie Roux dicen que hay una diferencia en cómo están descritos los músculos del pie en Rouvier novena y Rouvier 11 edición. Quiero decirle a los alumnos de Sophie Roux que me hicieron revisar los dos libros de punta a punta la parte de pie y no encontré, más allá de las diferencias nomenclaturales, ninguna muy importante. Sí, una pequeña diferencia que está aclarada en el libro, que es la parte de cómo está considerado el músculo pedio. ¿Se acuerdan que los músculos del pie tenemos músculos dorsales y músculos plantares? El pedio es el único músculo dorsal. Entonces vamos a hacer un pie visto desde arriba, ¿sí? Este sería
el astrágalo con la cabeza del astrágalo adelante, la polea astragalina arriba, ¿sí? Acá vamos a hacer por abajo del astrágalo el calcáneo. El astrágalo se articulaba acá adelante con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. Este era una enartrosis, este era un encaje recíproco y formaba la articulación de Chopard, ¿sí? Bien. Acá tenemos primera, segunda, tercera cuña, ¿sí? Y acá tenemos el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Primera falange, segunda falange, tercera falange. ¿Dónde se inserta el músculo pedio? El músculo pedio se inserta en el calcáneo. ¿Se acuerdan que acá entre el astrágalo y el calcáneo había dos articulaciones separadas por el canal del seno del tarso, donde había fuertes ligamentos que unían los dos huesos? Bien. Al ladito de ese canal, ahí se inserta el pedio. Es un músculo que se inserta ahí y sale 4 tendones. Esos 4 tendones son 4 cuerpos musculares primero y después 4 tendones, pero que van al primero, al segundo, al tercer y al cuarto dedo, a los 4 primeros dedos, ¿sí? El resto de los músculos flexores o extensores que vimos, todos menos este, iban siempre o al primer dedo o a los 4 últimos. Este va a los 4 primeros. Así que se considera que es distinto esto de estos 3. Y además hay otra diferencia. Este va directamente a la falange. Estos se adosan al tendón extensor de cada uno de los dedos, ¿sí? Entonces, este se llama extensor corto del primer dedo y este extensor corto común de los dedos, porque también hay un extensor largo. Bien, esta es la única diferencia entre las dos ediciones del Rouvier de cómo están descritos los músculos del pie. Bueno, sigamos con las dudas que tiene. Candela Franca, que preguntaba también por las dudas de anatomía topográfica, pregunta por el arco venoso dorsal del pie. No es una cosa súper importante, pero sí es importante saber cómo se originan las venas afenas internas y externas, que es lo mismo que esto, ¿sí? El arco dorsal del pie es un arco venoso. Estamos hablando acá, les recuerdo, de venas superficiales. Las venas superficiales forman una red dorsal y una red plantar, más o menos como en la mano. La red plantar son pequeñas venitas que drenan a la red dorsal. Entonces, a la altura de los metacarpianos hay un arco así. Las venas siempre son más variables que las arterias. Hay más vasitos inconstantes, más venas unidas, separadas. Son bastante más variables las venas que las arterias. Entonces, este es el arco venoso dorsal, que está a la altura de los metacarpianos y recibe las venas interdigitales y termina formando estas dos venas marginales porque corren por el margen del pie. Y las venas de la red plantar, drenan a estas marginales. Estas dos venas marginales, interna y externa, son las que originan las venas afenas internas y externas. ¿Y qué es lo que hay que saber acá? Que la interna es premaleolar, está por delante del maléolo interno,
o maleolo tibial. Y la vena marginal externa está por detrás, es retromaleolar. Y bueno, las venas afenas sí son importantes, son venas superficiales. La vena safena externa, ¿qué va a hacer? Está atrás del maleolo, asciende, se ubica en la cara posterior de la pierna y ahí perfora la aponeurosis y desemboca en la poplitea. En cambio, la vena safena interna llega bien hasta arriba, casi hasta la arcada crural. Antes de la arcada, ¿qué hace? Perfora la fascia cribiformis, que es como se llama a esa altura la aponeurosis femoral, que formaba el conducto femoral, hace un callado, que a veces hay un ganglio linfático abajo, y ese es el callado de la safena interna. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso sí es importante. Bueno, dejamos esto. Bueno, Mili Romero nos pregunta acerca de, a ver cómo era la pregunta, la disposición del contenido del canal retromaleolar interno. Entonces vamos a hacer un pie del lado derecho, visto desde adentro. ¿Qué vamos a ver? La epífisis inferior de la tibia, el maleolo tibial. Esto se articula acá con el astrágalo. Acá atrás con el calcáneo. ¿Sí? Acá estaba el canal del seno del tarso. ¿Se acuerdan que dijimos que el astrágalo y el calcáneo se articulan por una superficie adelante y otra atrás, separadas por este canal donde hay ligamentos que mantienen unidos los dos huesos? Ahí, junto a ese canal, en el calcáneo, es donde les dije hoy que se insertaba el pedio. Bien, y acá van a venir dos músculos que son el tibial posterior y el flexor largo común de los dedos. ¿De dónde vienen esos músculos? De la cara posterior de la tibia, ¿no? A veces yo salgo un poco de tema para repasar un poquito todo. Vamos a hacer la cara posterior de la tibia también del lado derecho. Esto es una tibia vista desde atrás del lado derecho. ¿Qué tenemos que hacer acá? La línea oblicua, que está en la cara posterior de la tibia y va hacia arriba y hacia afuera. También había una crestita acá muy chiquitita, ¿sí? No me acuerdo si la vimos en los huesos, no es tan importante, que separaba dos superficies de inserción. Esta interna, donde se inserta el tibial posterior, y esta externa, donde se inserta el flexor largo común de los dedos. ¿Sí? Estos músculos tienen inserciones mucho más complicadas. Este, por ejemplo, se inserta en la parte inferior de la línea oblicua, en el tabique que lo separa del músculo adyacente. Con las inserciones ya habíamos dicho que se las estamos simplificando al máximo. ¿Sí? Y podemos hacer, ya que estamos acá también, el peroné, ¿sí? En cuya cara posterior se insertaba el flexor propio del primer dedo. ¿Sí? Bien. El tibial posterior y el flexor común largo de los dedos acá se cruzaban. ¿Sí? Se cruzaban así en X. El tibial posterior pasa por adelante, no es un detalle que tengan que saber, no es algo importantísimo. El tibial posterior se refleja en el maleolo interno y se inserta en el tubérculo del escafoides. Acá adelante, articulado con el astrágalo, está el escafoides. La articulación, acuérdense que era una enartrosis, ¿sí? Y en la extremidad interna del escafoides, o hueso navicular, que era así alargadito, había un tubérculo donde se insertaba el tibial posterior. El tibial posterior también tiene otras inserciones, en las cuñas, en las bases de los
metacarpianos también, de los metatarsianos, pero siempre las inserciones yo se las simplifico al máximo, ¿sí? Bien, el otro músculo era el flexor largo común de los dedos. ¿Qué pasa con el flexor largo común de los dedos? Hace esto, se cruza acá, pasa a la planta del pie y ahí se inserta en la tercera falange como flexor perforante. Es parecido al flexor perforante del miembro superior, del antebrazo, y tiene también adosados los músculos lumbricales correspondientes. Bien, entonces acá voy a tener estos tendones. Y más atrás viene el flexor propio del primer dedo. El flexor propio del primer dedo que venía del peroné, viene acá, pasaba por un canalcito, ¿se acuerdan esos canales que habían en la cara posterior del astrágalo, que los vimos en el preparado, en el hueso? Y de ahí se dirige a la planta del pie, penetra en una corredera osteofibrosa y termina en la segunda falange del primer dedo. Y entre estos dos músculos y ahí estaba el paquete vasculonervioso tibial posterior. ¿Sí? Estaba la arteria acompañado por las dos venas adelante y el nervio tibial posterior atrás. ¿Sí? Acuérdense esa regla que habíamos dicho, T con paquete pro. T tibial posterior con flexor común, paquete vasculonervioso pro del flexor propio. ¿Sí? Eso supongo era la duda que tenía Mili. Y ya que estamos con el pie, vamos a hablar de este nervio tibial posterior que pasa. Este nervio pasa por acá. ¿Se acuerdan que la cara interna del calcáneo estaba excavada como un canal? Fíjense, si no se acuerdan, fíjense en el trabajo práctico de huesos, que yo se los mostré. La cara interna del calcáneo tiene un canal bien profundo que es el canal calcáneo. Ahí este nervio pasa a la planta del pie y se divide en los nervios plantar interno y plantar externo. Que otra de las preguntas, no me acuerdo de quién, era sobre inervación de los músculos del pie. Otra de las preguntas de Janu Landón, acá la pregunta de Janu era la inervación del pie. No le damos tanta importancia como la de la mano, pero yo se las voy a explicar de la forma más sencilla posible. Este nervio tibial posterior, que dijimos que pasaba la planta del pie, se iba a dividir en dos ramas, plantar interno y plantar externo. Lo mismo que la arteria. La arteria tibial posterior también daba dos ramas satélites, que son la rama plantar interna y la plantar externa. Entonces vamos a borrar esto y vamos a dibujar una vista plantar del mismo pie del lado derecho. Acá lo que voy a ver es el calcáneo, el astrágalo. Vamos a hacerlo con línea punteada porque está por arriba, ¿sí? Este se articulaba acá con el escafoides, articulación del tipo de la senartrosis, y este con el cuboides, articulación del encaje recíproco. Acá tenemos la primera cuña, la segunda cuña y la tercera cuña, todas artrodias, ¿sí? Acá tenemos los metacarpianos con su base proximal y su cabeza distal. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Primera falange, segunda falange, tercera falange. Y acá, como es la cara plantar, podríamos hacer el canal del cuboide por donde pasaba el peroneo lateral largo.
¿Se acuerdan que el peroneo lateral largo venía acá del lado externo? Este es el lado externo y este es el lado interno, ¿sí? El peroneo lateral largo cruzaba el canal del cuboides y terminaba en la base del primer metatarsiano. ¿Se acuerdan? Bien. Acá atrás, en la cara inferior del calcáneo, teníamos dos pequeños tubérculos donde se insertaban músculos de los grupos musculares internos y externos. No vamos a hacer todos los músculos porque si no va a ser una maraña esto que no se va a entender nada. Pero en el grupo muscular, acuérdense que los músculos del pie eran dorsales, que estaba el pedio, que ya hablamos, y los músculos plantares, que estaban en 3 grupos. Y a su vez, el grupo medio, que es el que voy a hablar ahora, estaban en distintos planos. Un plano profundo, que son los interóseos, que estaban acá, que tienen la misma disposición que en la mano, con la única diferencia que el eje del pie pasa por el segundo dedo. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos el interóseo dorsal se inserta en la cara dorsal del metacarpiano más alejado o más próximo al eje de la mano o al eje del pie? Bueno, el eje del pie pasa por el segundo dedo. Por debajo, o más superficialmente, tenemos otro plano, que es el que está formado por los tendones del flexor largo común de los dedos, los músculos lumbricales asociados y el cuadrado carnoso de Silvio. Todo eso es un plano. Y cubriendo ese plano, el flexor cortoplantar. Y eso estaba tapado por la poneurosis plantar que la vimos en los trabajos prácticos. Los músculos de los grupos internos y externos son 3 de cada lado. El grupo muscular interno tenía un músculo que era este. ¿Sí? Era el músculo aproximador del dedo gordo. Era un músculo grande, superficial, que siempre se ve. Y acá había un músculo también superficial, más grande, que siempre se ve, que es el separador del quinto dedo. También hay otros músculos que yo se los menciono, son el oponente del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo. También hay un flexor corto del primer dedo y un separador del primer dedo que tiene ya inserciones más complicadas, unas oblicuo y unas transverso, pero esto se lo pueden ir olvidando. Recuerden siempre estos dos que son los más importantes, los que siempre se ven porque son los más superficiales. Los nervios plantares internos y externos se originaban ¿dónde? Acá. Acuérdense esa imagen anterior que habíamos dibujado, donde el nervio tibial posterior pasaba por el canal interno, de la cara interna del calcáneo. ¿Sí? Ahí se divide en 2 ramas. El plantar interno, que sigue hacia adelante cubierto por este músculo. ¿Sí? Sigue bien hacia adelante y termina por 2 ramitas internas y externas que no importa si no se las acuerdan. ¿Sí? Sigue prácticamente cubierto todo por el aproximador del primer dedo. Mientras que el plantar externo se dirige oblicuamente hacia afuera. ¿En qué plano? Entre el cuadrado carnoso de Silvio y el flexor cortoplantar. Y ahí hace esto y se pierde en varias ramitas. ¿Sí? Esos son los nervios plantar interno y plantar externo, y que están acompañadas por las arterias plantar interna y plantar externa. ¿Qué músculos inerva cada uno? No es algo súper importante que tengan que saber. Algunos autores lo han comparado con el mediano y con el cubital. El plantar externo, que es el más importante, sería el equivalente, podríamos llamarle, al cubital, y el plantar interno al mediano.
Hay un esquemita parecido al de la mano, que yo se los hago, pero no es algo súper importante para que sepan. Vamos a hacer los músculos en el medio, los del medio, y a los lados los de los grupos internos y externos. Entonces, en el grupo medio tenemos los interóseos dorsales y plantares. Tenemos los lumbricales. Tenemos en el mismo plano que los lumbricales el cuadrado carnoso de Silvio. Y más superficialmente tenemos el flexor corto plantar. Estamos yendo de la profundidad a la superficie. Esto sería el lado interno y esto sería el lado externo del pie. En el grupo muscular interno tenemos como el más superficial ese aproximador que les dije. Y los más profundos son el separador y el flexor corto. En el lado externo, el más superficial es el separador del quinto dedo y los más profundos son el oponente y el flexor corto. ¿Cómo es la inervación acá? Yo les voy a hacer englobado, así como hicimos con la mano, lo que inerva el plantar externo, que es el nervio más importante. Y es así. El plantar externo inerva todos los músculos del grupo externo. Parte del cuadrado carnoso de Silvio, los dos lumbricales externos, todos los interóseos y el separador corto del grupo interno. Todo lo demás lo inerva el plantar interno. Esto no se lo vamos a preguntar. No tiene la importancia que tiene en la mano la inervación del pie. Así que bueno, dejamos esto y seguimos con el otro tema. Bueno, Agus Figueroa pregunta inervación de los grupos musculares del miembro inferior, así como lo hicimos con el superior, y qué movimientos hacen las articulaciones condilias y de encaje recíproco. La inervación del pie ya quedó. Nervios plantares internos y externos. Bien. En el miembro inferior habíamos considerado que los músculos de la cintura pélvica había un grupo anterior que era el psoas ilíaco, inervado por ramas del plexo lumbar, eso lo di yo, y un grupo posterior que estaban inervados en general por ramas del plexo sacro que se llaman igual que el músculo. Suficiente con eso. En el muslo había tres grupos musculares. El anterior, inervado por el crural, el interno, inervado por el obturador, y el posterior, inervado por el ciático. En la pierna también hay tres grupos musculares. Uno de los dibujos que les hice es un corte de la pierna donde teníamos la tibia y el peroné. Imagínense que esto es una pierna cortada así horizontalmente, transversalmente. Habíamos dicho que el peroné en el medio de su cara anterointerna tiene la cresta interósea
donde se insertaba la membrana interósea. ¿Sí? Y acá se insertaba la aponeurosis de la pierna. ¿Se acuerdan de este dibujo? Y acá había otros dos tabiques que esto me determinaba tres compartimentos musculares, el anterior, el externo y el posterior. Estos compartimentos a veces son importantes porque hay enfermedades de esto, que se llaman síndromes compartimentales, que es cuando hay un hematoma, una inflamación, mucha presión acá, y eso después trae problemas de isquemia, de irrigación. Eso ya lo van a estudiar en traumatología y ortopedia en quinto año, pero bueno, esto tienen que saberlo. Estos son los compartimentos que hay. Fíjense que yo les dije recién que la cara anterointerna de la tibia era subcutánea. Acá está la piel, excepto arriba donde se insertaba la pata de ganso. ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué se inserta? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos todos los músculos del grupo anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo gordo y peroneo anterior. ¿Quién inerva todos esos músculos? El nervio tibial anterior, que terminaba inervando el pedio, que terminaba abajo. ¿Se acuerdan que el músculo pedio, ya lo habíamos nombrado, del músculo dorsal del pie? Este nervio abajo terminaba inervando el músculo pedio. Este es el compartimento externo. Acá estaban los peroneos laterales largo y corto, que se insertaban acá, en la cara anteroexterna del peroné. Estos están inervados por el nervio músculo cutáneo. Y acá, que teníamos los músculos que recién vimos, que se insertaban acá, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos, el flexor propio del dedo gordo, arriba el popliteo y por atrás los gemelos y el sóleo, el tríceps sural. Todo esto estaba inervado ¿por quién? Por el nervio tibial posterior. Así que con esto ya queda completada la inervación por grupos musculares, como lo hicimos en el miembro superior, donde lo di todo yo. Ya que estamos con este esquema de un corte transversal de la pierna, vamos a aprovechar a responder. Carol Montoya preguntaba las colaterales de las ramas de las arterias tibial anterior y posterior. Yo les diría que esas arterias, pocas veces es importante recordar alguna colateral. Son colaterales que no son importantes. Nadie les va a venir a preguntar la ramita muscular, el ramo articular, la arteria nutricia. Lo que sí tienen que saber muy bien es dónde está. ¿Dónde está la arteria tibial posterior? Entre el plano muscular profundo y superficial del grupo posterior, acá, en este plano. Y la arteria tibial anterior, ¿dónde está? Bien profunda, acá pegada a la membrana interósea. ¿Sí? Las ramitas colaterales no se las vamos a preguntar. Léanlas porque a veces uno se encuentra con alguna cosa que tenga que ver, pero no es algo que le vayamos a preguntar. A ver, nombre las colaterales de la arteria tibial anterior. Cuando alguna colateral es importante, se la vamos a remarcar específicamente. Por ejemplo, en la arteria humeral, que tiene un montón de colaterales, ¿cuál era la rama más importante? Que lo dijimos varias veces, la humeral profunda, que corría junto con el nervio radial por el conducto osteomuscular entre la cara posterior del húmero y el tríceps. ¿Recuerdan eso? Eso sí es importante. Me quedaba responderle a Agus Figueroa los movimientos que hace una articulación del tipo condilia y del tipo encaje recíproco. Una articulación del tipo de encaje recíproco va a ser movimientos
en los ejes que le permita hacer la articulación. Ustedes piensen que son dos superficies como esta, ¿sí? Una cóncava en un sentido, convexa en el otro, y la otra recíproca. Esto se va a mover así y esto se va a mover así. Y si ustedes se toman el metacarpiano del pulgar, van a ver que no se mueve para cualquier lado. Se mueve en un sentido y en el otro. Dos sentidos perpendiculares, que es lo que hace una articulación de ese tipo, ¿sí? Nadie le va a venir a preguntar que describa los movimientos, pero sí algún ejemplo, ¿sí? Ya hemos mencionado recién la articulación entre el calcáneo y el cuboides, la articulación entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Esos son los más importantes. Y las condilias hacen movimientos muy similares a una en artrosis. Pueden hacer movimientos de flexión, extensión, de aducción, abducción, pero lo que no pueden hacer es la rotación. Ustedes imagínense, las condilias tienen forma de superficie articular en forma de elipsoide, no de elipse, de elipsoide. Una elipse es una figura geométrica en 2D, una elipsoide es una superficie. Imagínense como si fuese un huevo, con una superficie cóncava y otra convexa. Pueden moverse así, pero no pueden rotar, porque los dos ejes son distintos. Por ejemplo, una condilia podría ser la articulación radiocarpiana. Tenemos un cóndilo carpiano y una cavidad glenoidea formada por el radio, por el ligamento triangular. ¿Se acuerdan que mantenía unido la epífisis distal del cúbito al radio? Eso sería un buen ejemplo de una condilia. Bueno, Victoria Chaparro pregunta sobre la irrigación del miembro superior. En el miembro superior lo que es importante es saber las ramas principales. Muy difícilmente les preguntemos algunas colaterales. Cuando hay alguna colateral importante se la vamos a señalar. Algunas colaterales pueden ser importantes de la arteria axilar, en el caso de la humeral, la arteria humeral profunda, pero las ramas colaterales del axilar, de la cubital, no se las vamos a preguntar. Son ramas de muy poca importancia, muchas no son constantes. Nadie les va a preguntar dónde está la arteria nutricia del radio, por ejemplo. Eso no es tan importante. Sí es importante que sepan dónde está la arteria radial, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo en el canal del pulso. Esas cosas sí pueden ser preguntas de examen, parcial o final. Sí tienen que saber dónde están esos grandes vasos. Por ejemplo, si yo les pregunto, la arteria axilar, ¿dónde está? Eso podría ser también una pregunta de examen parcial o final. La arteria axilar está en la cavidad axilar. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho un esquema de un corte en este plano, un corte parasagital de la cavidad axilar, donde vemos la pared anterior y la pared posterior. Vamos a hacerlo de nuevo. En este corte habíamos representado, esto sería superior, esto inferior, esto anterior y esto posterior, ¿no? Habíamos hecho la clavícula con el canal del subclavio acá abajo, abajo de la clavícula el músculo subclavio, más abajo el pectoral menor, que iba de la apófisis coracoides a la tercera, cuarta y quinta costilla, por delante el pectoral mayor, cada uno de estos músculos con su aponeurosis, y la aponeurosis clavipectoroaxilar, que cubre el pectoral menor, el subclavio, el espacio que hay entre el pectoral menor y el subclavio, y sigue hasta la base de la axila. Y atrás, que tengo la pared posterior. Vamos a hacer el omóplato, la espina del omóplato, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa,
la fosa subescapular, donde está el músculo subescapular. Siempre cada músculo de estos cubierto con su aponeurosis, que la hemos visto en algunos trabajos prácticos. Podríamos hacer acá el supraespinoso, el infraespinoso, los redondos, el dorsal ancho, todo esto con su aponeurosis. Y acá en el medio, entre la pared anterior y la pared posterior, están los vasos axilares. ¿Y qué otra cosa? Acá tenemos la arteria axilar, la vena axilar, que se va enrollando parcialmente sobre la arteria, y los troncos del plexo braquial, ¿sí? Anteriores y posteriores. ¿Y qué otra cosa tengo en la cavidad axilar? Ganglios axilares, que eran importantes porque drenan el miembro superior, y algo mucho más importante, muchos ganglios axilares drenan la mama, la glándula mamaria. Bien, esta arteria axilar se convierte en arteria humeral, ¿dónde? En el borde inferior del tendón del pectoral mayor. ¿Se acuerdan eso? Y ahí, ¿dónde estaba la arteria humeral? La arteria humeral corría cubierta por el bíceps, entre el plano anterior y el plano posterior o profundo del grupo muscular anterior del brazo, ¿sí? Si hacemos ahora un corte así del brazo, ¿sí? ¿Yo qué voy a ver? Voy a ver el húmero con una cara anterointerna, una cara anteroexterna y una cara posterior, ¿sí? En la cara posterior tengo el tríceps con sus dos porciones, vasto interno, vasto externo, y la porción larga. Y acá, en el canal de torsión, que era un canal que se convertía en conducto porque acá estaba el tríceps atrás, ¿qué tengo? Tengo el nervio radial y la arteria humeral profunda con las venas humerales profundas, ¿sí? Y acá adelante, ¿qué tengo? El músculo braquial anterior, que iba de la cara, de la parte inferior de la cara anterointerna y anteroexterna del húmero a la apófisis coracoides, a la apófisis coronoides del cúbito. Y si yo este corte lo hago más arriba, en vez de agarrar este músculo, ¿qué músculo voy a agarrar? El coracobraquial, que viene de la apófisis coracoides a la cara anterointerna del húmero. Y cubriendo esto está el bíceps. Entre el bíceps y el braquial anterior está la arteria humeral y adelante de la humeral el nervio mediano. ¿Se acuerdan de esto? Y más adentro está el nervio cubital. ¿Esto qué sería? La aponeurosis braquial. Y habíamos hablado también de los tabiques intermuscular interno y externo, ¿sí? Estos eran los dos compartimentos musculares que había en el miembro superior, en el brazo. Esto estaba inervado por el músculo cutáneo y esto estaba inervado por el radial. Fíjense que acá está la humeral profunda y acá está la humeral. Otra cosa importante, ¿cómo pasan todos los vasos y nervios por el pliegue del codo? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho varias veces? ¿Sí? Esta es la epífisis distal del húmero, ¿sí? Con la tróclea, la epitróclea, el cóndilo y el epicóndilo. Acá tengo la epífisis proximal del cúbito.
acá tengo el radio con la tuberosidad bicipital. Bueno, acá podemos representar el músculo pronador redondo, ¿sí? Que era el primero de los músculos epitrocleares y estaba inervado ¿por quién? Por el nervio mediano. Vamos a representar otro músculo más, que es el bíceps, que tenía dos porciones y terminaba acá en la tuberosidad bicipital del radio. Y vamos a representar un músculo que viene de acá, del borde externo del húmero. En el borde externo del húmero se iban a insertar dos músculos, el primer radial y el supinador largo. El supinador largo, o braquiorradial, en la nomenclatura internacional, hace esto. Y acá en el fondo de todo esto, ¿qué hay? Está el músculo braquial anterior que se inserta acá, en la apófisis coronoides del cúbito. Este es el canal interno del pliegue del codo, entre el bíceps y el pronador redondo. Y este es el canal externo del pliegue del codo, entre el bíceps y el supinador largo o braquiorradial. Hay que saber muy bien qué pasa por cada uno. Por acá pasa la arteria humeral, que ahí viene y se divide, y el nervio mediano. Y por acá pasa el nervio radial, que venía por acá atrás, sale, atraviesa el tabique intermuscular y pasa por acá y da sus dos ramas. Su rama profunda, que es para los músculos posteriores y externos del antebrazo, y su rama superficial, que es sensitiva, ¿sí? También acá pasa una ramita recurrente que se anastomosa con la arteria humeral profunda. Esto es importante. Las ramas colaterales de la radial, de la cubital, no es algo súper importante que tengan que saber. Sí, los arcos palmares, cómo se forma el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Y a veces yo le pregunto dónde están, porque me dicen profundo y superficial. ¿Con respecto a qué profundo y superficial? Con respecto a los tendones flexores en la mano. Esas son las cosas importantes que les podemos preguntar en un examen, pero tengan en cuenta eso. Difícilmente le pregunten, a ver, nombre las colaterales de la arteria radial. Bueno, Jorge Alberto Chamba pregunta los reparos anatómicos de los huesos de miembro superior y miembro inferior. Bueno, no podemos detenernos en todo lo que son los huesos del miembro superior y del miembro inferior, pero fíjense que hay accidentes óseos que son muy importantes, como por ejemplo estos que mencionamos acá. Cuando uno se pone a estudiar un hueso, tiene miles de rugosidades, tubérculos, agujeritos. Los importantes son los que yo le mencioné. Por ejemplo, a veces acá yo tengo, qué sé yo, la apófisis supraepitroclear, la crestita de no sé qué, rugosidades para la inserción de algún ligamento. Eso no es importante, pero sí es importante, por ejemplo, en estos huesos, ¿qué hay que saber? El epicóndilo, el cóndilo, la tróclea, la epitróclea, la apófisis coronoides, el olecranon, la cabeza del radio, la tuberosidad bicipital. Eso es lo importante. A nadie le van a preguntar el agujero nutricio, qué se inserta en cada una de las caras de un hueso. En detalle no se les va a preguntar nada de eso. Bueno, ¿qué más me queda?
Dina Robbins también ya había preguntado algo, Dina Robbins, de la nomenclatura. Pero bueno, acá lo que pregunta Dina Robbins es plexo braquial. El plexo braquial es, sí, justamente uno de los temas importantes que se pueden preguntar. Tienen que saber hacer un esquema del plexo braquial. A veces en los exámenes finales uno le pide que haga un esquema del plexo braquial. Cuando haya que saber hacer algún esquemita de algo, nosotros se los vamos a decir. Esto es importante que lo sepan representar. Ya lo habíamos hecho en el teórico, lo volvemos a hacer acá, ¿sí? Habíamos dicho que los nervios raquídeos salen de los agujeros de conjunción. Los nervios raquídeos eran los que salen de la médula. Los nervios craneales salen de adentro, del encéfalo, ¿sí? Los nervios raquídeos salen de la médula por esos agujeritos que ya vamos a estudiar después, que son los agujeros de conjunción. Cuando sale un nervio raquídeo, da una rama posterior para los músculos epizomíticos y una rama anterior que es la que va a formar todos los plexos. Excepto a nivel torácico, que la rama anterior forma los nervios intercostales. En todo el resto forma plexos. Entonces vamos a representar acá las ramas anteriores de los nervios raquídeos, 4, 5, 6, 7, 8, primera dorsal. ¿Sí? La cuarta le da una anastomosis a la quinta y entre la quinta y la sexta forman el primer tronco primario. La séptima por sí sola el segundo tronco primario. La octava y la primera torácica forman el tercer tronco primario. Estos troncos primarios del plexo braquial, yo también les expliqué dónde estaba en un espacio triangular que se formaba entre los músculos escalenos anterior, escaleno medio y abajo la primera costilla. Eso vamos a volver a eso en cuello. Estos troncos primarios atraviesan ese espacio entre los músculos escalenos y la primera costilla y ahí dan una rama posterior que va a formar el tronco secundario posterior, de donde sale el nervio radial y circunflejo o axilar. Este inervaba el músculo deltoides. ¿Se acuerdan que era el músculo que formaba la pared externa de la cavidad axilar? Que era el músculo que hace esto, ¿sí? El músculo que hace la separación del antebrazo y que como sus fibras vienen de toda una inserción muy amplia, del borde posterior de la espina del omóplato, del acromion, de la clavícula, hasta la B deltoidea, no solamente hace esto, sino que también hace la separación del brazo hacia adelante, hacia atrás, en distintos ejes. Es un músculo que se ve muy bien, muy grande, lo vimos en los trabajos prácticos. Y el radial que inerva todos los músculos posteriores del brazo y los músculos posteriores y externos del antebrazo. Acuérdense que la inervación tienen que saberla así conceptualmente en forma de grupo muscular, no músculo por músculo. Ustedes tienen que tener ese concepto que, por ejemplo, en el brazo los músculos anteriores los inerva el músculo cutáneo, los músculos posteriores el radial. ¿Cómo sigue esto? Estos son los troncos secundarios antero-externo y antero-interno. Y estos troncos van a dar una rama que va a formar las raíces interna y externa del mediano y otra rama que va a formar el nervio cubital y el nervio musculocutáneo. ¿Qué inervaba todo esto?
El músculo cutáneo dijimos que inervaba los músculos del grupo anterior del brazo. El mediano dijimos que inervaba la mayoría de los músculos del grupo anterior del antebrazo, excepto el cubital anterior y los dos haces internos del flexor común profundo. Y el cubital inervaba en el antebrazo solamente el cubital anterior y los dos haces internos del flexor común profundo. Y en la mano, la mayoría de los músculos estaban inervados por el cubital. ¿Qué inerva el mediano en la mano? Algunos de los músculos de la eminencia tenar. ¿Cuáles? El separador corto del pulgar, el oponente del pulgar y el haz superficial del flexor. Y otra cosa más. Los dos lumbricales del lado interno están inervados por el cubital y los del lado externo por el mediano. Fíjense que el cubital en el antebrazo, yo les dije que inervaba los dos haces internos del flexor común profundo. Los lumbricales están asociados a los tendones del flexor común profundo. Como los dos haces internos del flexor común profundo están inervados por el cubital, los lumbricales a ellos asociados también están inervados por el cubital. Por supuesto que los interóseos están todos inervados por el cubital, al igual que todos los músculos hipotenares. Bueno, dejamos con esto plexo braquial. Y creo que con esto terminamos. Lourdes Martínez pregunta lo más importante de plexo sacro y de plexo lumbar. Y pregunta si de plexo lumbar hay que saber las ramas abdominales. Las ramas abdominales las vamos a ver en abdomen. ¿Se acuerdan que yo les dije dónde estaba el plexo lumbar? Plexo lumbar no lo vieron conmigo, pero yo les dije dónde estaba. Estaba entre las porciones del músculo psoas que nacen de la columna vertebral adelante y atrás. Las que nacen adelante nacen de los discos intervertebrales y de esos arquitos fibrosos que lo unen. Y los que estaban atrás nacen de la apófisis transversa. Entre esas dos porciones salen las ramas que van a formar el plexo lumbar. ¿Y cuáles son esas ramas? Esta es la 12 torácica, primera lumbar, segunda lumbar, tercera lumbar, cuarta lumbar, quinta lumbar. Esta le da una anastomosis a esta, así. De acá salen los nervios abdominogenital mayor y abdominogenital menor. ¿Sí? Son nervios que vamos a ver después. De acá salen los nervios genitocrural y femorocutáneo. Y de acá van a salir ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores van a formar el nervio obturador y las ramas posteriores van a formar el nervio crural. ¿Qué inervaban estos nervios? El obturador inervaba los músculos del grupo muscular interno del muslo. El crural, los músculos del grupo anterior. ¿Y qué me queda acá? Esto que queda acá colgando se llama tronco lumbosacro. ¿Dónde está eso? Eso está delante de la aleta del sacro. Todavía no vieron sacro, pero está delante de la aleta del sacro, lo vieron en los trabajos prácticos.
A este tronco lumbosacro se le van a asociar los nervios sacros 1, 2 y 3. Este es el plexo sacro, cuya rama terminal es el nervio ciático. ¿Se acuerdan del nervio ciático que lo hemos visto en los trabajos prácticos? Donde se ve salir el nervio ciático abajo del músculo piramidal por la escotadura ciática mayor. Eso lo vimos varias veces. Este es el plexo sacro. Y el plexo sacro da un montón de ramitas colaterales que en general se llaman igual que el músculo que inerva. ¿Y qué músculos inervan? Los músculos posteriores de la cintura pélvica. Eso ya lo habíamos mencionado. Alguno tiene nombre por ahí especial. Por ejemplo, el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior sale por encima del piramidal junto con la arteria glútea. Creo que lo vimos en un trabajo práctico conmigo. Y este nervio glúteo superior va a inervar el glúteo mediano, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Estos nervios por ahí no hace falta que sepan el recorrido exacto, las relaciones, pero sí tienen que saber cómo se forma el plexo sacro. Los plexos tienen que saber cómo se forman todos a la perfección. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Y sí, terminamos, ya está. Bueno, yo lo que quiero pedirles es que lleven la materia al día, que sigan estudiando los temas que vamos dando, no se atrasen porque no sabemos cómo vamos a hacer con el parcial, no sabemos cómo se va a tomar ni cuándo, ya les dije, traten de llevar la materia al día, estudiar, ver los videos. El que no pueda acceder a los videos, vemos qué solución se le puede encontrar. Yo con algunos me he comunicado por mensaje privado y hemos buscado alguna otra solución. No dejen de consultarme por cualquier cosa. Traten de hacer las preguntas siempre para todos por el Facebook más que por el canal, porque a veces surgen cosas interesantes. Por ejemplo, cuando yo estaba dando el trabajo práctico de músculos de la cintura pélvica, mostraba, levanté la piel y después tenía el plano muscular. ¿Qué plano muscular? El glúteo mayor, después el del glúteo mediano y después el de donde están todos los musculitos esos que habíamos visto. Los géminos, el obturador interno, piramidal, todo eso. En un momento que yo hice eso, rápidamente corrí algo que era un plano distinto, pero lo hice rápido para no complicarla. Y uno que estaba despierto, ¿sí? Quien era Lautaro Cepeda, agarró, hizo una captura de pantalla y me preguntó qué era eso. Cubriendo ese plano había un plano superficial que era tejido celular subcutáneo y que también tenía fibras musculares del músculo dorsal ancho. ¿Se acuerdan del dorsal ancho o ya a esta altura se olvidaron? ¿Dónde se insertaba el dorsal ancho? El dorsal ancho tenía unas inserciones muy amplias y muchas de ellas son en huesos que no han estudiado, por ejemplo en la columna vertebral, pero también llega hasta el sacro, hasta allá abajo. Entonces en un momento yo levanté la piel, levanté ese otro plano muscular y alguien preguntó por Facebook, puso la captura de pantalla y lo aclaramos. De tal modo que a veces esas cosas son muy constructivas. Traten siempre de preguntar para todos y bueno, cualquier otra duda que haya, me llaman, me consultan y volvemos a hacer, si es necesario, otro teórico de repaso. Podemos hacer también lo mismo antes del parcial. Traten de preguntar cosas puntuales, no pregunten, mi duda son los músculos del miembro inferior, por ejemplo. Porque no podemos agarrar y perder tiempo en eso porque ya está hecho, el teórico está grabado. Bueno, mucha suerte, sigan llevando la materia al día, nos vemos con los teóricos siguientes. Aproximadamente en 2 semanas estamos comenzando con cabeza y cuello. Recuerden tener todo esto ya listo, ya no tiene que quedar ninguna duda, ya tiene que estar cerrado el tema,
Porque lo ideal es que cuando empecemos con lo otro, esto ya quede totalmente entendido. Después cuando se tome el parcial, lo repasaremos rápidamente, pero bueno, les vamos a dar tiempo, no se preocupen, no les vamos a decir mañana va a ser el parcial. Pero traten de llevar la materia al día, porque después uno se quiere poner todo junto esto y se van a querer matar. Bueno, nos vemos, que les vaya bien, buenas tardes a todos.